Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Virgo, otra cosa, mi sacerdote, mi sacerdotisa. He visto que YouTube va a aplicar una nueva opción en la cual los creadores, como en este caso como yo, puede tener un espacio para hacer cursos del tarot. Cariño, ya estaré investigando más, estaré dando más información en la cual vosotros entrando a ese enlace pues simplemente pueden ver cada video que yo esté colgando relacionado con el tarot. Siempre me daba mucha ilusión hacer esto, pero no había un espacio específico, ¿no? Pero ahora YouTube lo está habilitando. Voy a ver si yo tengo esa opción para poder habilitarlo y entonces empezar a hacer al menos una vez a la semana, estar colgando videos relacionados con curso del tarot. ¿Vale, mi querido Virgo? Para que aprendas, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque yo quiero que aprendan. Yo no quiero que vosotros pues simplemente se dejen engañar. Y así también, pues cariño, un día me echa las cartas a mí. ¿Por qué? Porque uno mismo a veces es difícil echarse las cartas. Muy bien, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Virgo, corazón. Muy bien, mi querido Virgo. Es muy curioso, Virgo, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que hay un perro que te muerde y luego pues simplemente te está lamiendo las heridas, Virgo. Siento, corazón, que muchos de ustedes es como que tienes algún tipo de descontento, conflicto, o de repente tú estás lidiando con una persona que te hace infeliz, o hay muchas discusiones, muchos líos, Virgo. Pero puede ser que cada vez que tú quieres romper con este contacto, con esta comunicación, es como que a lo mejor te dice algo que te convence, o de repente viene, te pide perdón, o lo ves con su carita de arrepentido, de arrepentida, y pues simplemente ya no tienes ese valor, ese coraje de hacer ese cambio o dejar a esta persona, mi sacerdote, mi sacerdotisa. No sé si llamarlo manipulación, o que a lo mejor de repente estás lidiando con una persona que es un poco difícil, especialmente los hijos, o puede ser tu pareja. Pero siento, mi querido Virgo, siento un Libra muy fuerte también. A veces hay que poner límites en la vida, sacerdote, sacerdotisa. A veces hay que enseñar a la otra persona que no puede actuar de esta manera, porque te hace daño, Virgo. Te está haciendo daño. No sé por qué siento un Libra muy fuerte. Si te lo menciono sin querer, es porque está aquí.
o porque tú estás lidiando con un Libra. Siento mi sacerdote, mi sacerdotisa, que cada vez que se porta mal, te dice, no lo voy a volver a hacer, o te habla, o intenta de repente ser más cariñoso, cariñosa contigo, o trata de hacer algo quizás para que tú se te baje ese resentimiento, esa ira que en ese momento te provoca, Virgo. Pero yo siento, mi querido Virgo, que a veces estás como un poco cansado, cansada de esta situación, como que me dice Richard, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a aprender esta persona? O yo estoy actuando de una forma tóxica. Yo diría, Virgo, que más que tú estés actuando de una forma tóxica, yo creo que es amor. O que tú, pues simplemente para ti esta persona es alguien especial. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Leo, que pueden ser los hijos. Me sale Aries. Otra vez Aries. Sagitario o Acuario. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, Virgo. La letra O, la letra Q, la letra R o S, la letra I, uno más, la letra H. Tú solamente toma lo que es tuyo, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Vamos a ver, mi sacerdote, aquí no estás aguantando tantas cosas que te hacen esta vida, Virgo. Debes ser una persona muy importante para que tú estés soportando. Me sale lo que es la carta del 3 de oros. Siento, mi querido Virgo, que esta persona está dentro de tu entorno. Puede ser hijos, puede ser familia o puede ser tu pareja. Porque tenemos la carta del 3 de oros. Personas con las cuales de repente tú convives, personas con las cuales de repente inclusive trabajas con ellos. Puede ser que trabajes, porque la carta del 3 de oros representa a personajes que te van a apoyar en un proyecto, personajes con los cuales vosotros comen juntos, conviven juntos. Si tú me dices, Richard, entonces, ¿tú qué opinas del carácter de esta persona? ¿Esta persona es mala? No. No es mala, ¿vale? Tú sabes que cuando yo tengo que decirte algo de tu ex, si lo tengo que destruir, lo voy a destruir. Pero no es mala, no es malo. O tu hijo, tu familia, no es malo, no es mala. Entonces, yo llego a la conclusión, mi querido Virgo, o esta persona no mide cuando habla, a lo mejor no tiene filtros, o es una persona, cariño, que no sabe ni lo que hace. Hay personas que actúan por impulsos. Hay personas, cariño, que se dejan llevar por el calentón del momento. Por eso no es bueno tomar lo que es una decisión con la cabeza caliente. No es bueno, mi querido Virgo, posiblemente cuando uno está discutiendo, echar más leña al fuego. Mejor encerrarse en su habitación y luego cuando las cosas se enfrían, pues hablar de una forma adulta, Virgo. Porque ni tú eres santo, ni ellos son santos. Entonces, en algún momento van a perder los papeles, van a perder los estribos, Virgo. Entonces, no puedo catalogarlo como si fuera una persona mala. Sea familia, sea hijo, sea pareja. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, vamos a ver, pero recuerda que tú eres dueño y dueña de tu destino. Tú tienes la última palabra, ¿vale? Tú decides qué hacer. Me sale lo que es la carta de la templanza. Muchas veces, Virgo, es como que tú me dices, Richard, muchas veces no hago un cambio, muchas veces solamente escucho cuando grita o solamente observo cuando hace algo malo, no porque no tenga carácter, no porque a lo mejor no tenga opciones, es porque no quiero posiblemente que
que él sufra, no quiero que mis hijos sufran, no quiero de repente que pasen lo que yo en mi momento he pasado, que es la soledad. Es como que tú no quieres el mal para ellos. Porque la templanza, mi querido Virgo, es una carta de armonía, es una carta de paz. Es como que tú, en este momento, Virgo, y disculpa si a lo mejor me dice Richard, yo no soy tu madre, me recuerdas mucho a mi madre en este momento, seas hombre, seas mujer, me recuerdas mucho. ¿Por qué? Mira, como en toda casa, hasta en las mejores familias, siempre va a haber una oveja negra en la familia. Siempre va a haber, ¿vale? Pero no es porque sea malo, simplemente que es el matiz. Nadie es malo en esta vida, Virgo. Pero muchas veces, hasta yo y hasta mis hermanos, hemos dicho, pero él hace esto porque lo tiene todo fácil, porque tiene comida, porque tiene techo, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que para una madre, para un padre, no hay hijo malo, no hay hija mala. Y mi madre dice, yo no quiero que pase hambre como yo he pasado en mi momento. Yo no quiero que se enferme de algo quizás porque no tenía buena alimentación. Tiene como esa trauma, por decir, ¿no? Pero más que trauma, es amor de madre, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, a lo mejor esta persona es como tu talón de Aquiles. Es como que el universo te recuerda que tú solo y tú sola puedes tener una vida tranquila. Pero sin embargo, como ellos parece que arrastran la mala suerte, ellos parece, cariño, que no reaccionan y no hacen las cosas bien, tú tienes que pagar los platos rotos, Virgo. Y nada te costaría si tú fueras otra persona decir, mira, yo no tengo por qué complicarme la vida contigo, voy a continuar con mi vida. Pero no lo haces. No lo hace, Virgo, porque hay una conexión con ellos. Porque tú no quieres de repente abandonarles en sus peores momentos. Porque eres una persona noble. Porque eres una persona con sentimientos. Pero muchas veces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que cargar con esa cruz. Porque es una cruz, sinceramente. Pero no lo haces, por tu buen corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos. A veces tienes personas en tu entorno con mucho carácter, sinceramente. Puede ser familia, puede ser hijos. Una persona especial que muchas veces no te entiende y te dice, ¿por qué tienes que estar aguantando toda esta situación? ¿Por qué no lo echas? ¿Por qué no te desentiendes? Pero es que tú tienes la carta de la templanza, tu primera carta. Y entonces tú tratas muchas veces de agachar la cabeza por ellos. Por tu amor, por el amor que lo tienes a ellos, tú agachas la cabeza, mi querido Virgo. Porque muchas veces te reclaman, muchas veces te lo hacen recordar. Que este personaje sea familia, sea ex, sea hijos, una persona que está siempre en problemas, tú no deberías por qué complicarte la vida. Muchas veces te lo recuerdan, Virgo, pero es tu buen corazón, sacerdote, sacerdotisa. La carta de la Reina de Pentáculos. ¿Alguna vez has intentado, como se dice, tomar esa gran decisión? Pero no te has atrevido, Virgo. No te has atrevido. Es como que dice Richard, no puedo. No puedo más. Siento, mi querido Virgo, que muchas veces en tu cabecita pasa abandonar. Muchas veces en tu cabecita pasa simplemente pasar página. Que al fin y al cabo, cariño, si un día tú tomas esa decisión de pasar página, de abandonar a esa persona, no tienes por qué sentirte mal, porque al fin y al cabo todo es libre albedrío. Al fin y al cabo quizás tú le has dado tantas oportunidades, pero no aprende.
Entonces, esta situación pues llega a su límite, ¿no, Virgo? Llega a su límite, pero no lo haces, Virgo, por compasión a ellos. Ya no es cuestión, Richa, pues vamos a suponer que hay una persona que no es del signo Virgo y está viendo, Richa, pues es una tóxica. No, no eres tóxica. Ahora no, a veces te portas tóxica y tóxico, pero ahora no. Ahora tú estás actuando, tú estás dando cada paso con el corazón. Con el corazón, no con la mente, con el corazón. Porque la mente te dice una cosa, pero tu corazón tiene otro mensaje, mi querido Virgo. Entonces, no eres tóxico, no eres tóxica. No, simplemente eres una maravillosa persona, Virgo. ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel, mi querido Virgo. Hay una persona que viene, te pide perdón, que lo fastidia, te pide perdón. No sé por qué siento la energía de un hombre mayor de 50 años, piel blanca, cabello negro. Puede ser que algunos tengan barba, otros no. No sé por qué siento que quiere como manifestarse. Yo me inclino a que puede ser tu pareja que ya no está en este plano terrenal, o puede ser un padre o un abuelo, o un hermano, ¿por qué no? Un familiar. Siento que es un familiar que se quiere como manifestar, Virgo. En un momento lo vamos a hacer, ¿vale? Tranquilo. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar tu misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que, a partir de ahora, hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, siento que en tus manos está que cambie tu vida. En tus manos está que esa persona cambie. Si hay algo que te dice tu intuición, que tú tienes que actuar, hazlo, Virgo, hazlo. Muchas veces se preguntan y dicen, Richard, ¿por qué soy tan bueno en la parte económica? Nunca me falta trabajo en mis proyectos, pero en el amor soy un desastre. ¿Por qué? Quizá de repente, mi querido Virgo, tu misión de vida no es encontrar el amor, aunque es muy importante, sino tu misión de vida es crecer profesionalmente, económicamente, y quizás con esos medios, Virgo, tú puedes hacer algo por los tuyos o algo para ti, Virgo. No todos nacemos para estar en pareja, felices para siempre. Cada persona tiene su propósito de vida. Cada persona tiene su don de vida, Virgo. No todos van a ser profesores en este mundo. No todos van a ser arquitectos en este mundo. Necesitamos de personas que a lo mejor sean manitas, que puedan reparar la casa, que puedan instalar agua. No todo el mundo va a ser catedrático. No todo el mundo va a ser millonario. Necesitamos de personas que cultiven el campo. Necesitamos de personas que a lo mejor, tengan dones espirituales. Cada persona tiene su propósito de vida, Virgo. Entonces, yo siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que tú tienes un propósito de vida. Entonces no te sientas mal si a lo mejor en algún aspecto no eres feliz. Muy pronto vas a encontrar tu felicidad, cariño. Muy pronto, ¿vale? No sé, por ahí he visto un comentario que dicen, deja de estar tomándote atribuciones y decirnos cariño. Y yo no entiendo por qué me dicen eso. ¿Acaso te lo digo a ti? Parece como que dicen, esto me lo dice directamente a mí. Yo lo digo de una forma general. El que quiere, acepta que le diga cariño. Y el que no, pues le diré feo, le diré fea. Es esto, yo qué sé. O sea, te trato con amor y no te gusta. Entonces tienes un problema tú de autoestima, ¿vale? Cuando una persona no se deja amar,
Cuando una persona no le gusta que le abracen, no le gusta que le digan cosas bonitas, como cariño, tesoro, precioso, guapo, guapa, es porque tiene traumas en su infancia. Es porque hay algo que ha pasado en su vida. Te recomiendo que te hagas ver, sinceramente. Y no te lo digo para ofenderte, te lo digo porque hay algo que marcha mal. Y mira, te lo digo por experiencia, mira, esa persona que no le gusta que le digan cariño, es porque hay algo que marcha mal en su vida. Mira, yo soy de esas personas que a mí me gusta apoyar a mi entorno, a mi familia, a mis amigos o a alguna persona que pueda. Y cuando me dan un abrazo yo me siento como raro, sinceramente, ¿vale? Yo me siento como que digo, ¿qué está haciendo? Y tengo que darle un abrazo como para corresponder, pero no es algo que yo busque un abrazo, pero no porque yo sea mala persona, sino porque lamentablemente a mí desde niño no me daban abrazos continuamente, ¿vale? Mis padres eran separados, mi mamá pues hacía lo que podía, no tenía tiempo para mí y mi padre pues ni te cuento. Entonces como que ese puntito se ha quedado en mi vida, pero con el tiempo me doy cuenta que lo más bonito que puede ver en este mundo es el amor y vivir en paz con uno mismo. Entonces, yo voy trabajando poco a poco en esto, pero hasta ahora me llama la atención que una persona me dé un abrazo, me sabe extraño y no lo busco inclusive, ¿vale? No lo busco. Entonces, esas personas que no les gusta que le digan cariño, hay un problema en su vida. Me crean o no me crean, te lo digo con todo el corazón, con todo el cariño del mundo te lo digo. Hazte ver. Hazte ver. Y vas a ver que cuando tú sueltes eso, tu mundo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Todo va a llegar en tu vida. Muchas veces nos preguntamos, mira, para eso también son las lecturas bonus, ¿vale? Para reflexionar. Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz en el amor, en el trabajo, en mi vida? ¿Por qué mi vida es una desgracia? Porque de repente tienes resentimiento en tu corazón. Porque a lo mejor de repente tienes envidia en tu corazón. Porque a lo mejor eres una persona que vive desconfiado, desconfiada, amargado y amargada. Suena duro, pero esa es la realidad. Entonces, cuando tú estás vibrando mal, simplemente el universo, cariño, no te va a dar cosas buenas, te va a dar cosas malas. Cuando tú estás vibrando bien, cuando tú deseas paz y amor y dices cariño, como yo digo cariño, porque me nace decirle a ustedes cariño, porque lo digo con aprecio, todo marcha bien en tu vida. Gracias a Dios y gracias a que yo estoy trabajando todo esto, mi mundo cambió. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Cuando estuve a punto de palmar, a punto de irme a la otra vida, ahí me di cuenta que mi vida tiene que cambiar. Porque antes yo andaba con resentimientos, con papá, con mamá, con mi entorno, con la vida, andaba con resentimientos. Cuando yo trabajé en esto, cuando yo solté esto, mi mundo cambió. Entonces, para aquellos que les cuesta, yo le entiendo, ¿vale? No le digo para ofender, no lo digo porque, mira, Richard te está regañando. No, te digo porque yo también he pasado por esto. Entonces, la experiencia habla, ¿no? Hay algo que tú tienes que resolver en tu vida. Cariño. O si no te diré Pepito o Lupe. Ya está. Es esto. Vamos a ver cariño, o Pepito, Lupe, ya que no le gusta que le digan cariño, pero hay algo que tienen que trabajar. Esa energía que yo he sentido de un varón, con las características que te he mencionado. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Siento un olor a este ser de luz que es ahora, le encantaba mucho los perfumes, la colonia, especialmente esos olores como a madera,
como a madera, ¿vale? ¿Tú alguna vez has tomado, supongamos, una bebida que lo dejan a macerar en cubos de madera? No puedo decir qué es porque YouTube me puede sancionar. Y ese olorcito que sale como a madera añejo es muy agradable. A mí me gusta, ¿vale? Esta persona le gustaba este tipo de olores, como a madera, como a bosque, pero especialmente a madera, Virgo. No sé por qué me dice algo en tu techo. No sé qué, si tú de repente miras mucho en el techo, o de repente tus mascotas miran mucho lo que es en el techo, o tú ves que hay algo en tu techo, Virgo. Me dice algo en tu techo. Hay algo en tu techo, Virgo. Dice que la última vez, o hace poco, tú has tenido como un susto. Hay algo que te ha asustado dentro de esa casa, de ese lugar. Me dice que a veces intenta llamar tu atención y esto sí puede ser un poco escalofriante, por decirlo así, ¿no, Virgo? ¿Alguna vez te han tumbado tus utensilios? ¿Cómo te puedo decir? Platos, cucharas, donde está ay, tus servicios, ¿no? Donde la cocina, Virgo. Ha querido llamar tu atención. Vamos a ver. Me dice que lo disculpes, porque creo que lo pasaste muy mal, Virgo. Dime si últimamente está apareciendo como algún tipo de plaga en tu casa. Hay como una plaga en tu casa, Virgo. Últimamente es como que no es porque a lo mejor tú estés paranoico, paranoica, no. Me dice Richard, últimamente veo como plagas en casa. Es importante. Aparte que tienes que controlar esas plagas, te recomiendo que pases palo santo, incienso, echa sal, porque siento como que las energías están muy cargadas. Es como que en casa siempre entra algún tipo de animal y a ti esto te causa como un poco de temor, por decirlo así, Virgo. Hay algo que atrae en tu casa, hay como una energía que atrae en tu casa, Virgo. No sé por qué, ¿alguna vez tú has escuchado un ruido así, mira, como si estuvieran raspando? ¿Lo escuchas? Como si estuvieran raspando, Virgo. ¿Ha llegado a pensar que puede ser una rata o un gato que está raspando? No, yo creo que esto es especialmente para aquellos una de dos, o está tratando de llamar tu atención una energía, está tratando de llamar tu atención, o si tú vives a ras del suelo, puede ser que debajo de tu casa hay algo, debajo, algo enterrado, Virgo, pero siempre está como intentando llamar tu atención. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, o siempre pasan cosas como muy raras. Inclusive no sé por qué me llega esa imagen como que tú ves en las paredes como perfiles o rostros, Virgo. Entonces, yo siento que hay una energía que llama tu atención. Siento esto. Vamos a ver. Ayúdame, por favor, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. El color azul, no sé qué tiene que ver para ti. Dice,
Dile que estoy molesto. No sé por qué me dice hijas o hijos. Es como que está un poco, no está de acuerdo, creo, con un hijo, con una hija. Dile por favor que ría más. Últimamente estás un poco apagado, apagada, Virgo. Y quizá de repente por eso me dice que está molesto. O molesta, puede ser una mujer también, ¿por qué no? Dice que busques algo en tu biblioteca o por donde tú tienes muchos libros. Hay algo ahí. Dice que tienes que recuperarte. No vaya a ser Virgo, ahí sí yo te doy un jalón de orejas. No vaya a ser que tú te estás recuperando de un accidente, una operación y ya quieres ir a trabajar al otro día, Virgo. No, Virgo, no lo hagas. No lo hagas, te lo digo por experiencia. El trabajo puede esperar, el dinero puede esperar, pero la salud, Virgo, es que se te va a complicar. Se te va a complicar. Si tú me dices, Richard, pero tengo que pagar recibos. Ya, cariño, pero a lo mejor de repente la solución va a ser peor, cariño, que la enfermedad. Porque si tú tienes una recaída va a ser peor, Virgo. No sé por qué siento que me están diciendo que tienes que cuidarte. Si tú estás recuperándote y me dices, Richard, ya tengo un poco de fuerza, voy a trabajar. No, 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 no. Si el doctor te ha dicho, tienes que descansar 2 meses, descansa los 2 meses, Virgo. Te lo digo por experiencia porque una vez también así yo fui de macho alfa y dije, ya 15 días me sacaron las grapas de la operación. Cariño, por Dios, me dio hasta ataque de ansiedad. No lo hagas. Si el médico te dice descansa 2 meses, pues descansa 2 meses, Virgo. Ya recuperarás el dinero. Préstate, ya recuperarás, pero no lo hagas. Yo creo que eso es lo que quieren decir ellos. Yo creo que aquí hay como una energía muy maternal, muy paternal que te dice, Virgo, no hagas el tonto. No hagas la tonta, Virgo. Por favor, ponte a descansar. No va a ser que tú estés muy estresado, muy estresada y los médicos han dicho, Virgo, tienes que desconectar unos días. Y tú dices, no, Richard, pues yo no puedo desconectar porque tú sabes, dinero es dinero. Cuando estés en la tumba, Virgo, no te vas a llevar tu dinero. No, no, tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad. Mira que te salió la carta de la templanza. Te están pidiendo que te calmes. Quiero que te calmes. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿vale? Todo va a llegar a tiempo divino. Yo creo que ese es el mensaje que te querían entregar, Virgo. No quieras ir tan rápido por la vida. Todo llega a tiempo divino, pero no estés haciendo el tonto, la tonta, ¿vale? Que tú no eres el superhumano. Tú no eres, yo que sé, Catwoman, la mujer gata, cariño. Entonces, tranquilo, tranquila, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un besito, corazón. Te quiero mucho. Tienes que calmarte. Todo se va a solucionar. Vas a ver que tú vas a llegar lejos. Pero a veces en la vida hay que tener pausas, Virgo. Si en este momento necesitas descansar, desconectar, hazlo. ¿Vale? Solamente mira mis videos. Ahí echadito en tu camita. Te quiero, Virgo. Un besito. Haz caso, ¿vale, Virgo? Por favor, Virgo, que yo me enojo contigo. Luego no me digas, Richard, no te hice caso y mira, he caído mal. Ahí sí te voy a enviar 2 velas negras. Te quiero. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, corazón.